soy la doctora Ivette Cruz Bautista, soy médico internista y endocrinólogo, pertenezco al Departamento de Endocrinología y Metabolismo y a la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas. En esta ocasión vamos a hablar por qué tiene los triglicéridos elevados en sangre y empezaremos a definir qué son y de dónde provienen. Los triglicéridos son un tipo de grasa medible en sangre. Constituyen la forma más eficiente que tiene nuestro organismo para almacenar energía. Las células adiposas o las que constituyen nuestro tejido adiposo almacenan la grasa, digámoslo así, en forma de triglicéridos. Los triglicéridos se forman por la unión de moléculas llamadas ácidos grasos, 3 moléculas de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol. Y provienen de los ácidos grasos de la dieta que consumimos y de alguna forma también pueden producirse en nuestro hígado. Como son moléculas no solubles en agua, necesitan transportarse en vehículos especiales llamadas lipoproteínas para llegar a todos los órganos que necesitan esa energía. Si las lipoproteínas provienen del intestino, se llaman kilomicrones. Si las lipoproteínas son producidas por nuestro hígado, se llaman partículas VLDL, por sus siglas en inglés, Very Low Density Lipoprotein. De tal manera que cuando a usted le miden los triglicéridos, le están midiendo los triglicéridos que provienen tanto del intestino como de lo que está produciendo su hígado. Ahora hablemos cuáles son las causas por las cuales se les puede elevar los triglicéridos en sangre. Los niveles normales de triglicéridos en población adulta son menores de 150 miligramos sobre decilitro. Las causas se pueden dividir en dos grandes grupos: causas genéticas o también denominadas primarias, causas secundarias que obedecen a un sinnúmero de factores que vamos a mencionar más adelante. Normalmente estas enfermedades son asintomáticas, no presentan síntomas y en algunos pocos casos de pacientes con triglicéridos por arriba de 300 miligramos sobre decilitro se pueden quejar de dolor de cabeza y de vértigo o mareo. De ahí que su diagnóstico oportuno y su búsqueda intencionada sea muy importante porque no le van a generar ningún síntoma. Si sus niveles de triglicéridos están entre 150 y 300 miligramos sobre decilitro, la causa más probable es que obedezca a problemas secundarios o enfermedades o causas secundarias, tales como diabetes, síndrome metabólico, algún daño renal, inclusive puede ser una ingesta excesiva de azúcares refinados en casa o el consumo de alcohol, que muchas veces no se toma en cuenta, pero el alcohol es una condicionante para elevar triglicéridos. Y también, por otro lado, algunos fármacos que le pueden haber prescrito pueden contribuir a esa elevación de triglicéridos. Por ejemplo, estrógenos o antihipertensivos como beta bloqueadores. Sin embargo, si usted está tomando alguno de estos fármacos, no debe de suspenderlo sin autorización médica. Tiene que acercarse a su médico, quien le podrá orientar al respecto para encontrar alguna alternativa en caso de que así sea necesario. Si sus triglicéridos están entre 300 a 500 miligramos sobre decilitro, habría que sospechar ya en una causa genética, es decir, en una causa primaria, cuya severidad pues va a depender mucho del diagnóstico específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las elevaciones de triglicéridos obedecen a la misma causa genética. Dependiendo de cuál estemos hablando, puede ser su severidad y se requiere un diagnóstico concreto. Si este es su caso, entonces su médico podría enviarlo a nuestra clínica de dislipidemias, donde con gusto lo atenderemos y le orientaremos con mucho más detalle. Y finalmente puede usted caer en el rubro de pacientes que tienen triglicéridos por arriba de 1000, por arriba de 5000. Ya estamos hablando aquí de una causa de kilomicronemia. Generalmente una gran cantidad de familiares pueden estar afectados aún sin saberlo. De ahí que en las causas genéticas le vamos a solicitar que acuda a su familia para confirmar el diagnóstico. Y lo más importante en este último segmento, cuando están sus triglicéridos arriba de 1000, es prevenir una enfermedad aguda que puede ser muy leve o mortal, llamada pancreatitis aguda. Y si presenta datos clínicos de pancreatitis aguda, debería tratarse dentro de un hospital. ¿Por qué es relevante que yo conozca mis niveles de triglicéridos?
Bueno, porque como ya lo mencionamos, son enfermedades asintomáticas y si yo tengo niveles de triglicéridos entre 500 a 1000 o más de 1000, puedo estar en un riesgo inminente de pancreatitis aguda, que es una inflamación aguda de mi páncreas que puede ser muy leve y quizás pasar desapercibida en algunas poquísimas ocasiones, o puede ser muy grave y ser una causa de muerte. Debe tratarse en un medio hospitalario. Pero por otro lado, además de prevenir esta parte aguda con triglicéridos muy altos, si me encuentro en los niveles de triglicéridos moderadamente elevados, 300 a 500, ahora sabemos que la exposición crónica a ese nivel de triglicéridos puede elevar algunas lipoproteínas que son capaces de meterse a nuestros vasos sanguíneos y ocasionar la formación de la placa de ateroma, que al final del día nos va a llevar a tener un evento cardiovascular, es decir, nuestro riesgo de presentar infartos en el corazón va a aumentar. ¿Cuál es el tratamiento indicado para un paciente con niveles elevados de triglicéridos en sangre? Pues podríamos dividirlo en tres grandes rasgos. El primero sería el tratamiento no farmacológico, uno de los tratamientos más relevantes por las causas más comunes por las cuales se nos suben los triglicéridos, o también llamado cambios en el estilo de vida. Y empezaríamos por ser muy conscientes de lo que comemos. Muchas veces no contamos con un plan de alimentación que nos oriente cuál es la mejor manera de llevar nuestra dieta. Si usted padece triglicéridos, es importante que se acerque al servicio de nutrición para que puedan darle un plan de alimentación personalizado. La mayor parte de los alimentos que consumimos son hidratos de carbono, y justo los hidratos de carbono son, si bien una fuente de energía muy importante, pero cuando consumimos un cierto tipo de hidratos de carbono que son simples o en exceso, o nos pasamos de esas raciones recomendadas por nuestro nutriólogo, podemos tener triglicéridos altos en sangre. Hay todo un mito alrededor de la miel. Por ejemplo, por ser de origen natural o venir de la abeja, pensamos que no nos va a hacer daño y no nos va a subir los niveles de glucosa ni nos va a subir los niveles de triglicéridos. Esto es un error. O que el azúcar mascabado, por ser oscura, nos va a hacer menos daño y esa sí la podemos consumir en grandes cantidades. También es un error. Tiene que acercarse a su nutriólogo para que indique la cantidad de hidratos de carbono y el tipo de hidratos de carbono que usted puede y debe consumir. No necesariamente tiene que ser algo azucarado. Por ejemplo, si yo excedo mi consumo de tortilla, si yo excedo mi consumo de arroz, también puedo tener una contribución al alza en mis niveles de triglicéridos. Es decir, cada grupo de alimentación tiene que estar adecuadamente racionado. El siguiente punto es la actividad física. También tenemos que ser muy conscientes de cómo nos estamos moviendo. El ejercicio cardiovascular, combinado o no con ejercicio de resistencia, dependiendo de su salud en particular, es ideal. Por lo menos se requieren 150 minutos de ejercicio cardiovascular por semana para mantener nuestros niveles de grasa abajo de lo normal, en este caso de triglicéridos. Pero si además queremos perder peso como una estrategia para bajar los triglicéridos más rápidamente, tenemos que hacer por lo menos 300 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular. Hoy sabemos que la pérdida de un 5 a un 7% de nuestro peso corporal basal es la mejor estrategia para reducir un 20% nuestros valores de triglicéridos. Y al final, pues dejaríamos al tratamiento farmacológico. Si usted está entre los rangos de 300 a 500 o más de 500 de triglicéridos, seguramente su médico, además de todas las medidas que acabamos de mencionar, le prescribirá unos medicamentos llamados fibratos, que son medicamentos específicos para disminuir sus niveles de triglicéridos en sangre, pero que nunca servirán al 100% si no se combinan con las medidas de dieta y ejercicio antes mencionado. Y si sus niveles están en rangos de kilomicronemia, lo que habíamos hablado, arriba de 5000, pues seguramente su médico tendrá que descartar que no esté con un síndrome de kilomicronemia,
que no sea usted un paciente que tenga el síndrome de quilomicronemia familiar y que requiera ya tratamientos mucho más sofisticados, mucho más específicos e incluso la posibilidad de que no esté ante un cuadro de pancreatitis. Así es que si no conoce sus niveles de triglicéridos, lo invitamos a que se los mida, a que se los cheque, a que monitoree su tratamiento de la mano del médico en caso de que ya lo tenga y que evite automedicarse. Lo esperamos con los brazos abiertos en la clínica de dislipidemias en caso de que usted sea un paciente que requiera de nuestros servicios y agradezco mucho la atención. Espero que esta cápsula informativa haya sido de su agrado y su interés.